¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el reconocido escritor Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gabriel, encantado. Feliz y honrado de que hayas leído mi novela y lo podamos comentar. Sí, porque antes de, digamos, entrar en novela, me gustaría señalar o precisar que Gustavo Rodríguez es uno de los escritores peruanos más importantes que tenemos en estos últimos años, y lo digo con base, ¿no? En el sentido de que su obra ha tenido mucho salido crítico, pero sobre todo tiene muchos lectores en este sentido, ¿no? O sea, creo que Gustavo Rodríguez está en esa élite de escritores peruanos que tiene lectores, y esto creo que es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Para un escritor hacer lectores es bastante difícil, muchos no los consiguen durante una vida, pero hay otros que sí lo consiguen, ¿no? Y en ese sentido creo que es un mérito bastante importante para destacar en Gustavo. Ahora, la novela de la que vamos a hablar es 30 kilómetros a la medianoche. Gustavo, acá yo tengo la primera pregunta. Esta novela está escrita desde la visión, digamos, el recuerdo del protagonista de un padre. Lo peor que le puede pasar a un padre, que es padre precisamente de 3 hijas, es prácticamente que algo les pueda pasar a ellas, digamos, en una edad donde ya están desarrolladas más como mujeres, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo lo que percibo acá es esa pulsión de esa preocupación. En efecto, el hilo más grueso de la novela es la paternidad, en este caso de hijas, mujeres en una sociedad como esta. Y creo yo que si en otras novelas yo he creado alter egos para tratar de entender mi pasado, aquí he creado un alter ego para tratar de anteponerme a un posible y nada querido futuro. Y creo que para eso ha servido la novela, para hacer ese ejercicio, ¿no? Claro. Y entiendo que mientras escribía la novela, lo peor que le puede pasar a un padre no es necesario, o sea, no es el destino de la hija en este caso, sino esa incertidumbre hasta que no se sabe exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Yo creo que ese es uno de los combustibles de la novela. Claro, porque, digamos, la novela empieza, digamos, como si fuera una noche normal, ¿no? Para el protagonista y su pareja, ¿no? Están dentro de este matrimonio en Cieneguía y, bueno, y recibe esta llamada que le cambia prácticamente, no solamente lo que iba a hacer en esa noche, sino le cambia la mirada de lo que él es como persona, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, Gustavo, yo lo que percibo también en esta novela y también en tus otras novelas es que también están marcadas por ese hilo conductor, pero en esta novela yo la veo más, donde has incidido más, que es la especulación de la memoria. O sea, en esta novela hay mucha memoria y la memoria le sirve al protagonista para poder salirse de esa incertidumbre, ¿no? Yo creo, coincido con eso. En un inicio la novela estaba prevista que fuera un artefacto literario de aventura, o una experimentación en el tipo de narrador y en el tiempo narrativo. Pero sin darme cuenta, fui llenando los tramos que tenía previstos, porque la novela tiene 10 capítulos que corresponden a 10 tramos del recorrido. Y conforme fui avanzando en su escritura, me fui dando cuenta que iba depositando más recuerdos de lo que yo pensaba que tenía adentro, ¿no? Entonces, probablemente haya ocurrido algo que Patricia del Río indicó en la presentación, y es que si con La Furia de Aquiles, mi primera novela, yo usaba un alter ego para tratar de entender mi juventud o mi adolescencia o mi adultez temprana, esta novela sería la que Aquiles López habría escrito 25 años después, ¿no? O sea, una voz narrativa que tiene más recuerdos a cuestas y obviamente mayor recorrido por la ciudad y por la sociedad en la que vive. Claro, y también esta novela, por ejemplo, lo que a mí me llama mucho la atención también
que tiene esta riqueza entre la interacción entre los personajes, ¿ya? Y me gusta mucho estos diálogos que hay en este mundo tan distintos entre el protagonista y el taxista, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese peculiar nombre de Hitler, ¿no? Cosas que solamente podrían ocurrir, digamos, en sociedades latinoamericanas e incidirse más digamos, en contextos como actuales, ¿no? Como el que nosotros vivimos, ¿no? Gustavo, yo noto acá que si bien es cierto, acá relatas el drama de una angustia, pero también veo una lectura de lo que es la sociedad peruana también actual también, ¿no? En este sentido, ¿cómo tú conectas este punto, ¿no? Porque yo creo que tranquilamente en una narración normal esto pudo quedarse, digamos, en el drama del protagonista, pero también lo enhebras, digamos, con algo mayor. ¿A qué parte hay esa inquietud? ¿Cómo es que, digamos, decides incorporar esto en la novela? Yo creo que es una incorporación natural, hasta intuitiva, me atrevería a decir, porque lo que yo traté de llevar a cabo con esta novela es el ejercicio verosímil de abrir una mente y sumergirnos en ella. Y me fui dando cuenta que nuestra conciencia finalmente se expresa a través de la asociación de ideas. O sea, una mente no deja nunca de asociar ideas y pasa de un tema al otro y al otro. Y claro, el haber convertido a la ciudad, a la capital peruana, en una especie de mapa que para empezar, te trae recuerdos específicos sobre cada hito, me fue llevando por asociación de ideas a todas las simbologías y a las representaciones que hay alrededor de ello. Entonces fue muy natural, la verdad. Es decir, me parece que si nos metiéramos en la conciencia de cualquier persona, de cualquier latinoamericano, de cualquier persona en el mundo en general, nos vamos a dar cuenta de que esa conciencia va a ir tejiendo de manera aceleradísima, rapidísima, cosas que tienen que ver con lo que ve, con los recuerdos que le traen aquello que ve, con los olores que entran y con cualquier otro estímulo que pueda haber. Por eso es que esta narrativa no se queda solamente en el eje central de la aventura, del punto A al punto B, sino que también por asociación, pues termina trayéndote una cantidad enorme de capas, ¿no? Que se sobreponen, porque finalmente la vida es eso, ¿no? Así es. Y justamente tú has dicho algo clave, la vida es eso, y con lo que señalaste hace un momento de lo que señaló Patricia del Río en tu presentación, ahí como que yo también veo otro hilo conductor también, Gustavo, y es ahí una pregunta que sí quería hacerte, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de libros que tienen una voz narrativa bastante personal en ese sentido, ¿no? Y me alegra haber leído el libro en un contexto donde precisamente se está criticando mucho la narrativa del yo, ¿no? Y a veces lo que yo pienso es que se entiende mal lo que es la narrativa del yo, porque la narrativa del yo, digamos, es una parte como para incentivar más la imaginación en ese sentido. Y algo lo que yo he percibido en tu obra, en toda tu obra, es que el componente de imaginación está muy presente, pero siempre muy anclado en la realidad. Mi pregunta, Gustavo, es, ¿tú cómo te sientes escribiendo en este registro? ¿Por qué optas por escribir por este registro? Es una buena pregunta. Mira, quizá mienta un poco si es que, si es que trato de explicarme, ¿ya? La elección de la voz narrativa en primera persona, yo la recuerdo como muy pensada, muy lógica, muy natural. Es decir, yo quería transmitir la ansiedad de un padre que presume que su hija está en peligro. Entonces, siendo yo padre y habiendo escrito últimamente en no ficción, sobre todo acerca de la paternidad, Machista con hijas, si no me equivoco, ¿no? hijas, por ejemplo, o ese podcast que está en primera persona también, me salió natural, digamos, a ver, primero, por estrategia narrativa, yo quería que el lector sintiera la misma incertidumbre que la voz narrativa. Entonces, por eso es que elegí una primera persona y en tiempo presente
para que esa incertidumbre se trasladara automáticamente. Y me imagino que ese tono en primera persona, perdón, esa voz en primera persona, en tono confesional y abiertamente, no sé, honesto entre comillas, tiene que ver con que he llegado a una edad en la que quiero decir cosas sin temor a la censura o sin temor a lo que se piense. Claro. Debe de verse a eso. Yo no sé si hace 20 años hubiera escrito una novela así. O sea, de hecho, mi primera novela está narrada en tercera persona, siendo autobiográfica en parte, pero creo que justamente por eso, porque no me atreví a decir las cosas que puedo decir ahora como autor. Ahora justamente me gusta bastante lo que estás diciendo porque algo que he notado, por ejemplo, en tu novela, y yo en verdad quiero decir esto con mucho respeto. Tú sabes cómo somos a veces, cómo son a veces los escritores, ¿no? De que son un poco sensibles, ¿no? Pero yo veo acá en la novela donde hay diálogos, donde hay frases, digamos, deliciosamente políticamente incorrectas, ¿me entiendes? O sea, que uno, digamos, no lo podría decir, digamos, en la vida normal, pero para eso está la ficción. Pero lo que me llama más la atención es que tampoco eso lo veo en mucha ficción peruana. O sea, yo lo veo en pocos libros como en este sentido, ¿no? Entonces, yo percibo como que esto también es un canto a la libertad narrativa también, y eso es algo que nos falta. Y mi pregunta es, ¿tú crees que le falta más libertad narrativa a la narrativa del yo, en ese sentido? Yo sí siento eso. Siento que muchos colegas míos se frenan o tienen un pudor. Justo ayer hablaba con Alberto Fuguet sobre esto que me estás diciendo, ¿ya? Por un tema de un artículo en que lo estoy citando, le escribí, estuvimos conversando, y él me decía que él sentía que una novela suya iba a ser muy interesante en la medida que sentía mucho pudor de que se la lean, pero igual se mandaba a escribirla, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que me estás diciendo. Creo que estamos en una sociedad donde nos miramos mucho y estamos muy atentos a la crítica de los demás. Somos ese bullying, entre comillas, que vemos en los colegios, se da a toda escala. Y creo yo que nos haría bien desperjudirnos de muchas de estas taras, de estas camisas de fuerza que nos ponemos un poquito por no pisar el callo de otros, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que también lo que percibo también en 30 kilómetros a la medianoche es que hay una crítica a estas cosas que estamos hablando, ¿no? A la hipocresía, al homofilato, ¿no? Porque obviamente el protagonista se siente abierto, ¿no? En la especulación, ya sea conversando con Hitler, con su pareja, o especulando. Pero también está este hecho, Gustavo, de que a veces la crítica como que la entendemos, o sea, la crítica de ficción, ¿no? O sea, la crítica dentro del discurso de ficción como que la entendemos divorciada del divertimento, pero esta novela es también entretenida también, ¿no? O sea, es una novela, digamos, que gusta, y yo en verdad, haciendo un paréntesis, yo la leí en 3 horas y media y en verdad, o sea, volé, me gustó, hay cosas importantes que me han quedado. Y acá, digamos, voy a la otra pregunta, Gustavo. Tú eres un autor prolífico, tienes muchos libros, tienes a la par también muchos lectores. Y como cuando una obra es prolífica, cuando una obra se compone de muchos títulos, muchas veces la crítica, en este caso literaria, digamos, trata algunos libros mejor, otros libros no tanto, o sea, es parte, digamos, esto es como el fútbol, no es como una temporada, ¿no? Para campeonar hay partidos que ganas, partidos que empatas, partidos que pierdes. Yo siempre te he visto a ti, Gustavo, que a ti la crítica en general te ha tratado muy bien, pero tampoco nunca te has hecho problemas con la crítica negativa también. Entonces es algo que me habla bien de ti como autor, como persona, porque en realidad hay cosas más importantes, preocuparnos por una crítica negativa, una crítica positiva. ¿Cómo te asumes tú ante la crítica? Lo que pasa, Gabriel, es que yo tengo muy en claro que el libro que yo escribí puede ser bastante distinto del libro que lee el lector. Es decir, desde ese punto de vista, para mí, la literatura puede llegar a ser el malentendido más hermoso.
Yo creo que en ese malentendido latente está la belleza de la literatura, en que podamos encontrar belleza incluso donde no nos podemos poner de acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, creo yo que yo en mis libros, finalmente. O sea, mis libros son una cosa y yo soy otra cosa. O sea, mientras no me digas deshonesto, truán, ladrón, o sea, no tendría por qué molestarme, ¿no? O sea, yo no creo en el cliché de que los libros de uno son como los hijos, no. Por mis hijas, yo sí mato. O sea, claro, métanse con mis hijas o critíquenlas y me voy a poner hecho una fiera. Pero claro. con mis libros no siento eso. Yo creo que son expresiones propias de alguien que ni siquiera soy yo mismo en este momento. Tú estás hablando ahora de una novela que yo terminé de escribir hace 2 años, ¿no? Hace año y medio. Yo ya no soy ese autor. Entonces no tendría por qué, digamos, exasperarme más de la cuenta. Me puedo poner triste, puedo estar cabizbajo un rato, pero no me hago demasiada mala sangre, ¿no? Bueno, esa a mí me parece una excelente actitud, porque no hay mejor condición para un autor a que su libro se discuta. O sea, un libro, digamos, mientras más se discute una obra, cuando más se discute, creo que habla bien de la obra y también bien del escritor también en ese sentido, ¿no, Gustavo? Ahora, yo estaba sospechando algo de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que esta novela tiene un peso de madurez. Esta es una novela que la escribiste, como has señalado hace un momento, hace 1 año y medio, 2 años, o sea, ha tenido un tiempo de descanso en ese sentido, y yo la veo muy actual, la verdad, y eso es algo que a mí me gusta porque obviamente en estos 2 años también el mundo ha cambiado también, Gustavo. O sea, todos hemos cambiado de alguna manera, ¿no? Entonces, a veces las perspectivas del mundo que teníamos, por ejemplo, en el 2019 o inicio de 2020, ya no es la misma ahora, y esa perspectiva también se traduce en la escritura de ficción en ese sentido. Yo veo a 30 kilómetros a la medianoche muy actual. ¿A qué crees tú que se debe esa actualidad? Yo pienso algo, que aún seguimos manteniendo las taras. Creo que las taras que teníamos antes sociales ahora se han repotenciado más. No sé, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que en el fondo ocurre lo que acabas de decir, o sea, la violencia contra la mujer, la posibilidad de que le pase a la hija de uno lo que sucede en la novela o lo que se insinúa en la novela puede ocurrir, el clasismo sigue ocurriendo, el racismo sigue ocurriendo, las fiestas con boato de la burguesía siguen ocurriendo y Lima sigue siendo desigual y el Perú sigue siendo desigual y Latinoamérica sigue siendo desigual, pero probablemente en la forma haya también un añadido. Esta es una especulación mía, y es que si bien yo soy un escritor que se ha nutrido de todo lo que ha leído, y como tú he leído mucho desde pequeño, y ese es mi principal combustible, digamos, no puedo negar que hay otro tipo de literatura que me está influenciando y nos está influenciando, pero que a mí me está influenciando en los últimos años, ¿no? Es la buena cinematografía en streaming, o sea, las nuevas series, o sea, las buenas series de hoy son como las novelas por entregas del siglo XIX, o sea, digamos que concitan ese interés hoy en día, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de que hay autores detrás de esas narrativas audiovisuales. El otro día leía que uno de los éxitos de The Wire, que para mí es la mejor serie que ha existido, está en que llamaban a colaborar a novelistas para darle esa densidad, ¿no? de serie total, como la novela total. Por ejemplo, está ahí Richard Price, por ejemplo, en The Wire, es uno de los guionistas de The Wire, ¿no? Es un escritor maravilloso, de paso, ¿no? Entonces, para cerrar mi idea, yo creo que el ritmo de esta novela y muchos de los racontos tiene que ver con algún tipo de influencia audiovisual que se le suma a la de los libros que leo. Excelente. Gustavo. Probablemente lo haga contemporáneo, no sé. Claro.
Gustavo, aunque no lo creas, esta conversación ha pasado volando. ¿Ya? Y nos avisan ya que tenemos que cortar esta entrevista, pero yo quiero decir algo y luego te voy a dar el pase a ti. Quiero sugerir a los lectores, a los seguidores de Caretas, a los seguidores en general, que lean esta novela. Es una novela bastante entretenida y es algo más allá de del cuestionamiento que pueda haber, digamos, dentro del discurso de la novela, ¿no? De estas críticas que ya Gustavo ha señalado, la crítica social de esta Sara, todo está dentro de un tono de entretenimiento. Y en verdad, eso es algo que yo agradezco porque lo que necesitamos hoy en día es disfrutar la lectura y 30 kilómetros a la medianoche te garantiza ese disfrute. Gustavo, por favor, una palabra para los lectores de Careta, nuestros seguidores, y por qué leer 30 kilómetros a la medianoche. Me pones un compromiso, Gabriel, porque en este plan, ¿qué puedo decir? Necesito que medios como Caretas sigan invirtiendo en cultivar lectores, en realidad, porque veo con mucha preocupación que muchos medios tratan de cultivar espectadores meramente, ¿no? Entonces, te felicito y felicito a Caretas porque hayan espacios para discutir literatura, para discutir cultura, y los invito acá tengo la novela, a leer 30 kilómetros a la medianoche, porque creo que traté de ser auténtico con esta novela y probablemente lo haya logrado, y porque el entretenimiento con reflexión es bueno. No sé en qué momento alguien proclamó que lo aburrido es sinónimo de calidad, ¿no? Entonces, agradezco si se dan la prueba de seguir conmigo esa ruta de 30 kilómetros. Muy bien, gracias Gustavo. Creo que voy a hurtarte la definición entretenimiento con reflexión, está por ahí. Pero bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros el escritor Gustavo Rodríguez. Muchas gracias, Gustavo. A ti, Gabriel. Bueno, encantado.